Buenas nuevamente chicos, chicas o lo que sea. Estamos en 2021 y las cosas están bastante exóticas. Vamos a entrar al último tema de este curso o este proyecto, más que todo de Blast. Recuerden que le estoy dando la información básica, no la información avanzada ni la información intermedia. Así que este sería el último tema que vamos a tocar. Normalmente editaría esos sonidos del celular, pero vamos a dejarlos hoy. Pongan atención a este tema porque es, para mí, es el segundo más importante. Para ustedes debe ser el más importante. Si se domina este tema en un nivel básico o en un nivel de principiante, se puede avanzar muy rápido en el juego. Entonces vamos con lo que es el tema de errores y castigos. Iniciamos con el concepto de error. Como su definición lo indica, es el fenómeno que se da cuando se falta a las reglas del juego. En este caso el juego es Blast. Hay diferentes tipos de errores y cada uno tiene uno o varios castigos ya definidos. Esto quiere decir que yo no me puedo inventar castigos locos si no están en la tabla de castigos. Puedo modificar cierto castigo con la condición especial del acuerdo inicial, pero normalmente no se recomienda hacer este tipo de cosas. Es importante entenderlos para no cometerlos. Obviamente, mientras usted tenga menos errores en sus turnos, más limpio va a ir y más objetivos va a lograr. Sus efectos van a lograr impactar y demás. Es importante aplicarlos, ayuda a terminar rápido. Si usted sabe cómo aplicar los errores y los castigos, usted puede terminar una batalla en 2 ciclos, a veces hasta en un ciclo. Si le pone buena atención, puede suicidar a su oponente en el primer turno sin que usted tenga que escribir nada. O sea, depende mucho del manejo que usted tenga del concepto de error y de los castigos. El canto de error puede ser realizado por el juez o por su oponente. El canto de error no es más que la acción de colocar en la ventana de chat los errores que se han cometido en base al último turno colocado. No se pueden cantar errores que no son del último turno. Yo no le puedo cantar un error a un turno del ciclo número 1 cuando vamos por el ciclo número 6, por ejemplo. Se canta siempre error al último turno. El canto lo puede realizar el juez o el oponente. En caso de que estén en juez nivel fácil, el juez va a hacer el canto del error y va a establecer el castigo. En caso de que estén en juez difícil o medio, tu oponente es el que va a cantar el error y va a establecer el castigo que te va a realizar. En caso de que estén en juez fácil, el juez analiza tu turno y digamos que no canta ningún error. Sin embargo, tu oponente logró observar un error que el juez pasó por alto. Tu oponente puede debatir al juez y obligarlo a cantar ese error. El debate es la acción de argumentar a modo de discusión con el juez o con el oponente para cambiar una decisión tomada o resolver un inconveniente o un choque de ideas. Entonces usted puede debatir al juez en caso de que usted haya visto un error que él no. De esta manera el juez le va a hacer a usted diferentes tipos de preguntas relacionadas a lo que es la ficha de propiedades, lo que usted está argumentando en el debate. El juez tiene que buscar una manera de resolver el caso. En caso de que no haya juez, asimismo su oponente le puede hacer diferentes preguntas para establecer o dar a entender que su argumento es el correcto. Usted debe hacer lo mismo hasta que se encuentre una solución. Normalmente en las batallas es muy sencillo encontrar una solución porque alguien está faltando alguna regla de manera directa o alguien no está cumpliendo con todas las reglas del juego. Difícilmente se da un debate infinito, al menos que su oponente se entre en modo necio y simplemente no quiera ser derrotado, que en ese caso hay otras cosas que se pueden hacer. El debate y el veredicto deben ser establecidos con base a las reglas de Blast, es lo que dije anteriormente. Siempre alguien está faltando una regla, entonces en todos los casos hay alguien que está en lo correcto y hay alguien que no lo está. ¿El juez se puede equivocar? Claro que el juez se puede equivocar. Somos humanos y todos nos equivocamos. Por ende, el debate es un procedimiento normal en Blast. Usted tiene que aprender a vivir con ello si planea jugar Blast. Si usted es un juez y alguien lo debate, no crea que usted es un dios supremo
de la aldea, de la hoja o qué sé yo. A usted lo pueden debatir y a usted le pueden demostrar que usted está incorrecto. Usted tiene que cambiar su decisión en base a las reglas del juego. Para eso están las reglas del juego, ¿no? Y en caso de que le canten un error a usted debata y no logre establecer un argumento ganador del debate y bueno, la batalla continúa, no pasa nada, así es el juego. Si usted logra ganarle un debate al juez o a su oponente y lo empieza a poner en estados y en Facebook y se hace un calzoncillo con la ventana de chat, es una estupidez. Esto es parte normal de Blast, no es nada del otro mundo, no es nada de extraterrestres ni nada por el estilo. Es un estilo en donde el choque de ideas es muy común y es posible ver debates en las batallas, que alguien gane el debate, que alguien lo pierda, es normal, no se emocione por eso. Hay diferentes tipos de errores basados específicamente en grupos de reglas. Por cada grupo de reglas hay un error que rige a ese grupo. Por ejemplo, vimos las reglas de manipulación. Entonces hay un error llamado error de manipulación, que es por si faltas a las reglas establecidas en lo que es manipulación. Asimismo hay un error de sello obligatorio. Hay otros tipos de errores que no apuntan a un grupo de reglas porque son reglas muy solitarias, por así decirlo. Entonces hay muchos errores y cada uno de estos errores tiene un castigo definido. En algunas ocasiones tiene más de un castigo opcional o dependiendo del caso. Usted tiene que manejar estas opciones o estos casos para saber cómo sacarle el mayor provecho a los errores de su oponente. Como le dije ya, usted puede terminar una batalla en su primer turno en caso de que su oponente haya cometido un error fatal que lo suicide, entre comillas. Entonces vamos a pasar a ver lo que es la tabla de errores con ejemplos sencillos y su determinado castigo. Trataré de ser breve porque son aproximadamente 12 errores, entonces quiero explicarlo bien, pero tampoco hacer un video de 5 horas. Vamos a tratar a ver qué sale. Deseenme suerte. Iniciamos con uno de los errores más sencillos y más han visto en todas las personas que dicen saber Blast en su plataforma. Estoy hablando de la plataforma de Sectamoon, por si acaso. Error de sintaxis. Este error se comete cuando hay una mala utilización de signos ortográficos. Recordemos que Blast no hace tanto énfasis en lo que es la belleza del turno. Sin embargo, sí hay ciertas descripciones en donde son necesarios los signos para poder entender el turno del oponente o la descripción del oponente. Si la falta de estos signos ortográficos hace el turno inentendible, se cae en este error. También se comete este error cuando se utiliza una simbología ajena al Blast. Emoji, hashtag, sabrá Dios, colocar tu nombre encima de tu turno, etc. Cuando se utilizan emojis, stickers, imágenes, audio. El ejemplo es bastante sencillo y estoy muy seguro que lo han visto 1.000.000 de veces. En el tema de descripciones habían ejemplos similares. El turno de Blast posee una simbología bastante sencilla y una estructura bastante sencilla. Entonces, cuando se falta a esta estructura y a esta simbología, se comete el error de sintaxis. ¿Cuál es el castigo para este error? Este error es un error leve, no tiene un castigo extremo, por así decirlo. En caso de ser parcial, pida una explicación. Si hay una porción en donde la simbología o los signos ortográficos como tal hacen que usted no pueda comprender esa porción, usted le puede pedir a su oponente una explicación. Oye, compa, ¿qué diste? ¿Qué es lo que querías dar a entender acá? Que no comprendo muy bien. Nada fuera de lo normal. En caso de ser total, se debe reescribir el turno. Si usted no entiende absolutamente nada del turno del oponente, debe pedirle que vuelva a escribir el turno haciendo acciones, haciendo las mismas acciones. En el caso de que usted por lo menos vea los gastos de energía, observe más o menos qué intentó hacer, tiene que comparar el turno nuevo, corregido, con el turno que se había realizado anteriormente, que tengan una relación, que sean similares en cuanto a acciones. No hay anulación o muerte por cometer este error. Si usted se equivoca en la simbología,
o se equivoca en signos ortográficos, no puede morir, no se puede morir por escribir feo. Tampoco le pueden anular el turno por escribir feo. Ahora, tengo que hacer una aclaración. En el tema de donde vimos lo que es el acuerdo, recuerden que hay condiciones especiales. Y una de las reglas es que las condiciones especiales pueden directamente obviar o modificar ciertas reglas del juego. Si usted entra en una batalla en donde la condición especial es error de sintaxis igual a anulación de turno, entonces eso es válido. Así que tiene que tener cuidado con este tipo de condiciones. Normalmente no se recomienda que se establezca una condición sobre el error de sintaxis porque somos humanos, nos podemos equivocar en una tilde, en una cuestión de estas, o de repente no tenemos una redacción tan pulida, pero queremos jugar. Entonces siempre se recomienda que se deje por default o por defecto como está. Pasamos ahora al error de redacción. Se comete cuando la redacción hace el turno poco entendible o inentendible. A pesar de que utilice buena simbología de BLAS, signos ortográficos, comas, puntos, tildes de manera correcta, lo que está escrito es totalmente inentendible o causa mucha confusión. También sucede cuando se utilizan palabras rebuscadas que evitan una comprensión sencilla del turno. La descripción no cumple con lo establecido en el tema 6. Recuerde que el turno de BLAS debe ser muy sencillo de entender, compacto, preciso. Usted utiliza la cantidad que usted desea, tratando de explicar o explicando claramente lo que su personaje realiza, las acciones de su personaje. Entonces, si falta lo que aprendieron en ese tema, se entra en este error. Es posible cantar este error cuando no se entiende algo aunque esté claro. Digamos que el oponente realmente no tiene ningún tipo de error de redacción en base a las reglas de Blast, pero usted no entiende, ya es cuestión de usted que no entiende algo en específico, una palabra, digamos que no sea una palabra rebuscada, pero usted aún así no la tiene dentro de su repertorio. Usted puede cantar este error para pedir una explicación o un significado. No es directamente que su oponente haya cometido un error, pero se maneja bajo esta categoría. Ejemplo: en la llanura solitaria, Eusebio levanta su mano. El bosque vuela de un lado a otro, intentando calmar su agonía e ira en los llantos de los inocentes. Así, Eusebio cierra sus ojos y lanza los llantos de los inocentes hacia su enemigo, con el objetivo de matarlo. O sea, ¿qué hizo Eusebio? Ni puta idea. Sabemos que lanzó el llanto de los inocentes, pero bueno, el bosque vuela de un lado a otro, el bosque tiene alas, etc. Son cosas que no se entienden muy bien en la acción. Tampoco sabemos qué efecto tiene el bosque de los inocentes. Hay muchas cosas que no ayudan a comprender qué hizo Eusebio. El castigo para este error es exactamente similar al del error de sintaxis, por lo que también se considera un error menor. En caso de ser parcial, pida una explicación. Si hay una porción que usted no entiende, dígale al oponente que se le explique, no pasa nada. En caso de ser total, el oponente debe reescribir el turno haciendo acciones similares en caso de que pueda encontrar una similitud. Si no la puede encontrar, bueno, ni modo. No hay anulación o muertes por cometer este error. Nuevamente, el hecho de que usted escriba feo no lo va a matar en Blast. Es un error menor, error de humanos posiblemente, y el castigo es una corrección o una explicación. Nuevamente, las condiciones especiales pueden decidir si el castigo es más severo. Así que cuidadito con las condiciones especiales, y igual que en el error de sintaxis, no se recomienda modificar o realizar condiciones para agravar el castigo de este error, porque es un error simple. El siguiente que vamos a ver es el error de lógica. Ya entramos a la zona más sabrosa. El error de lógica se comete cuando la descripción contiene una porción que no es posible según la lógica real y la lógica de juego. ¿Qué es la lógica real? Es el conjunto de todos aquellos eventos que rigen nuestra realidad, todo lo que aprendemos en la escuela, universidades, todas las leyes de nuestra realidad, física, química, matemáticas, etc. Efectos como agua apaga fuego, bomba explota, entre otras cosas que son parte de nuestro mundo real como tal. ¿Qué es la lógica de juego?
aquella que rige todos los eventos sobrenaturales y que se escapan de nuestra realidad. La lógica de juego la podemos encontrar en la ficha de propiedades, en donde nos dice que ese humano puede volar. Basándose en la lógica real, no es posible que le salgan unas alas y vuele, pero su lógica de juego indica que es así. Por ende, sobrepasa a la lógica real y ese personaje es capaz de realizar eso. También tenemos que observar y dar seguimiento a los eventos e interacciones que están pasando por el choque de ideas y verificar bien si cumple con la lógica real y con la lógica de juego. Entonces, un ejemplo de esto es si yo tengo un escudo de fuego especial, que es un fuego que puede evaporar cualquier tipo de agua. Si me lanzan un ataque de agua, yo puedo utilizar este escudo y defenderme. Sin embargo, en caso de tener fuego común y corriente, la defensa no sería tan efectiva. Este error siempre es uno de los más cometidos, de hecho creo que es el más cometido junto con el de especificación, y se comete cuando hay choque de ideas y se intenta argumentar algo a favor, realizar algún tipo de manipulación blanca o algo por el estilo, que no sale muy bien en base a la lógica que queremos. Entonces, un ejemplo: Ruiz observa la gran formación de hielo en forma de meteorito que su oponente lanza hacia él. De manera ágil rueda en el suelo y agarra un escudo común y corriente que encontró. Antes de que el ataque de hielo impacte directamente en Ruiz, este coloca el escudo enfrente y logra detener aquel meteorito. Debido al impacto, la formación de hielo se rompe por completo y no logra causar daño a Ruiz ni a su escudo. Gasta un 2% de energía en estas acciones. El error de lógica en esta porción está en que un escudo común y corriente detuvo, sin ningún tipo de daño, un meteorito de hielo. Entonces, también Ruiz no sufrió ningún tipo de daño al parar ese tipo de objeto. Digamos que el meteorito tenía características, la formación de hielo, tenía características similares a las de un meteorito en cuanto a impacto y demás. Y no hay ningún tipo de lógica, ni real ni de juego, aunque no tengan la ficha de Ruiz. Obviamente tenemos que tener la ficha para dar un análisis completo. En este caso les estoy diciendo que no. No hay nada en la ficha de Ruiz que permita que él no sufra ningún tipo de daño al detener un meteorito con un escudo. Y no hay nada en el escudo que permita que no le suceda nada y que detenga a un meteorito. Entonces aquí se genera el error de lógica. ¿Cuál es el castigo para este error? Ténganlo muy en cuenta porque, como les dije, es uno de los más cometidos. En caso de que el turno sea posible al modificar ciertos elementos, el castigo es manipulación en base a la realidad del turno. Esa partecita de realidad del turno es muy importante porque no podemos simplemente hacer lo que nos dé la gana con lo que sucedió. Tenemos que respetar lo que sucedió y manipular aquello que no tiene lógica. Por ejemplo, en base a la realidad del turno, del turno de Ruiz, podemos dejar todo igual. Rodó, agarró el escudo, lo puso enfrente. Lo que cambiamos es que cuando hubo el impacto, como no tenía argumentos suficientes para detener el meteorito, el meteorito los volvió mierda y los mató. Y ganó la pelea directamente. Lo mató. Estoy tratando el escudo como una persona. Que el escudo no logró parar. Ruiz no tenía la fuerza para detener el meteorito y simplemente, chao Ruiz, gané la batalla. Entonces, eso es manipulación en base a la realidad del turno. Tomo lo del turno que puede existir y lo modifico cambiando aquello que no puede existir, que en este caso es la defensa de Ruiz, la defensa efectiva de Ruiz. Esta manipulación que hago es manipulación directa, no es manipulación blanca, no es manipulación negra, ni es manipulación negada. Se me permite hacer manipulación directa cuando hay un error de este tipo. Yo puedo decir directamente qué ocurre ante la falla de lógica de mi oponente. Si el turno es completamente imposible, aún modificando alguno de los elementos, el castigo es eliminación de la acción con el error. Digamos que yo tengo una acción que no es posible bajo ningún método. En la de Ruiz, él podía hacer parte de la acción, parte de la descripción era posible. Lo de rodar, agarrar el escudo, ponerlo enfrente, eso era posible. Hay acciones que no son posibles desde el inicio.
Entonces, en vez de modificar, en vez de manipular directamente, lo que se hace es eliminar esa acción por completo. A veces cuando eliminamos esa acción, el resto del turno dependía de esa acción como tal. Así que si eliminamos esa acción, todo el turno se ve afectado y también se elimina. Tienen que tener esto en cuenta porque cuando se elimina un turno, se toma como que el oponente no realizó ningún movimiento. Si yo había lanzado un ataque o tenía algún efecto en juego, le voy a poder hacer hit y le voy a poder ganar de manera rápida y sencilla. El error de lógica es un boleto muy fácil a la victoria cuando se sabe dominar. Así que tengan eso en cuenta. Error de especificación es otro de la trinidad de errores más cometidos. También da victorias bastante rápidas y sencillas en caso de que lo sepan dominar. Se comete cuando la manifestación de la acción no es clara, faltan datos importantes. Por ejemplo, si yo escribo lanza una bola de fuego, entiendo que mi oponente, o entiendo que yo realicé un ataque con una bola de fuego. Sin embargo, ¿de qué tamaño es la bola? ¿Va rápido? ¿Va lento? ¿De dónde la lanzo? No establezco la manifestación del ataque de manera clara. Entonces tengo error de especificación y allí se puede aplicar los castigos para este error. Que conste que la manifestación del ataque tiene que ver con datos relevantes, no con datos irrelevantes. ¿A qué me refiero con datos irrelevantes? Yo tengo un ninja experto, ¿ok? Que sabe utilizar sus armas, sus jutsu, lo que sea. Yo no puedo indicar que ese ninja experto mete la mano en su lo que sea, en su bolsita, y saca un kunai y se corta la mano y se muere por una infección. Eso no es parte del error de especificación. ¿Por qué? Porque yo entrego una ficha de propiedades en donde dice que mi personaje es un experto utilizando sus armas. Y un experto utilizando sus armas no se va a cortar agarrando sus armas. Yo no tengo que estar diciendo qué dedo utilicé, qué mano utilicé, qué músculo utilicé, si flexioné mis rodillas, sino solamente información relevante para que se dé esa manifestación de esa acción. Si yo escribo lanza un kunai, ok, ¿a dónde lo lanzas? ¿A quién se lo lanzas? ¿Qué efectos tiene ese kunai? ¿Qué tamaño tiene? ¿Es tamaño normal? Esas son cosas relevantes, ok. Pero decir que mira, no respiraste, no, en tu turno no dice que respiraste, error de especificación, estás muerto. No, negativo. Ese tipo de errores de especificación no existen y son considerados errores falsos, que lo vamos a ver más adelante. Otro tipo de forma de este error: no se describen los efectos para la acción. Muy bonito todos los 20 párrafos describiendo la bola de fuego, pero ¿qué hace la bola de fuego? ¿O qué hace el kunai? Al no describir estos efectos, se crea este error y el oponente puede darle los efectos que él guste en base a la realidad del turno, obviamente. No se especifica un proceso o dato importante para el desarrollo de la acción. Digamos que hago una invocación. Invoco al gusano de las 1000 edades. Este gusano tiene 2 piernas. Ok. No tengo datos del gusano, no sé su tamaño, no sé qué hace, tiene algún color o algo por el estilo. Hay muchos datos importantes que no se están dando acerca de este gusano. Entonces yo puedo manipular esos datos como castigo de este error. Se ignoran efectos de acciones propias del oponente o de condiciones especiales. Mi oponente me lanzó una estocada con su espada y yo en mi turno ignoro que eso existe y simplemente pongo se sienta en el suelo y bosteza. Se crea un error de especificación debido a que no hay una interacción o una relación ataque-defensa, así que mi oponente tiene el derecho de establecer esa relación y decir que me mata por atravesarme, ya que yo no establecí esa relación como tal. Claro, la manipulación siempre es en base a la realidad del turno, tienen que tener esto en cuenta.
Se olvida de sus contadores, es otro error de especificación. Un contador es, se dice un contador en Blast a las acciones o al número de turnos en que se cumple algo. Digamos que yo realizo una especie de onda que en 5 turnos va a causar un efecto. Voy por el turno 10 y se me olvidó eso de los 5 turnos y fue. Entonces eso es un error de especificación porque olvidé efectos propios, olvidé mi contador y mi oponente puede acceder a eso y manipularlo diciendo que, bueno, ya que no se dio el efecto o no se activó el efecto o no se utilizó el efecto, nunca sucedió, entre otras cosas. Todo depende de lo que esté escrito. Un ejemplo. Trovador describe 1,5 millones de páginas de cómo lanza un meteoro gigante a la Tierra, pero jamás dice qué pasa si el meteoro impacta. Esto es específicamente no describe efectos para la acción. O sea, eso es un error de especificación. El castigo para este error, lo he mencionado varias veces, manipulación en base a la realidad del turno. Realidad del turno. Entonces, ¿qué ventaja nos da esto de manipulación en base a la realidad del turno? Potestad de cambiar la acción del oponente y beneficiarme. Si vamos a agarrar el ejemplo de Trovador, él no dice qué efectos tiene el meteoro, tampoco da detalles sobre ese meteoro, simplemente dice que es un meteoro y ya. Podemos aplicar lógica real, lógica de juego. Ok, el meteoro viene del espacio, supongo, así que puedo decir que es del planeta Pipistrelo, y en el planeta Pipistrelo los meteoros, al caer en un lugar, eligen a un ser de ese sitio y le entregan la propiedad de, qué sé yo, omnisciencia. Entonces, con esta manipulación usted puede beneficiarse. También todo depende de lo que es la contención del campo, que ya vimos anteriormente. Por cosas como esta es importante darle contención al campo. Entonces, error de lógica, error de especificación, ténganlos muy en cuenta para las batallas que van a tener de práctica. Vamos entonces al error de concordancia. Este es un poquito difícil que suceda. Sí les puede suceder a ustedes porque van a estar comenzando y van a probar su ficha de propiedades a ver si realmente les es funcional. El error de concordancia se comete cuando en la ficha de propiedades no hay ninguna propiedad relacionada a la acción realizada. Según su ficha, usted no puede realizar esa acción, no tiene nada relacionado, no tiene una fuente o una capacidad que le permita realizar esa acción. No es posible cantarlo si usted aceptó una ficha con propiedades locas. Si recordamos el tema de ficha de propiedades, si yo le acepto la ficha al Goku con Kyuubi, Bankai y armadura de oro, entonces me tengo que aguantar que use todas esas cosas porque no quise leer y acepté la ficha. Entonces, en silencio y a tratar de ganarle, aunque sea, bueno, yo no lo considero injusto, regular. En su ámbito sí es algo injusto, así que a tratar de ganarle. Siempre recuerde que la batalla inicia desde el acuerdo inicial, no inicia cuando usted escribe su primer turno. Ahí usted puede darse ventajas, puede hacerle una manipulación negra directamente con alguna ficha loca, así que debe revisar. El juego se trata de leer, así que le recomiendo hacerlo. Un ejemplo en base a la ficha de Matilda Jenkins. Ya ustedes conocen a Matilda Jenkins, es bastante famosa por acá, tiene memes incluso muy buenos. Matilda concentra el ki en su espalda y activa su habilidad de viajar en el tiempo. Aparece en una época en donde existen planetas llenos de cinta médica adhesiva. Sabemos que Matilda no tiene ninguna propiedad relacionada al ki. Sabemos que Matilda no tiene propiedades relacionadas al viaje temporal ni nada de eso. Así que no hay ninguna propiedad en la ficha de Matilda que avale la creación de esa acción. ¿Cuál es el castigo? Eliminación completa del turno. No importa que el resto del turno esté bien, no importa que la segunda acción esté bien, no importa absolutamente nada. Eliminación completa del turno. Se toma como una ausencia de movimientos en caso de que el personaje ya estuviese en el campo. Si es el primer turno y tiene un error de este tipo, se toma como que el oponente jamás ha llegado al campo.
Internamente yo manejo eso con algunos puntajes para obviamente perjudicar a los que cometen este tipo de errores en el primer turno, pero es difícil que se dé entre los egresados, es muy difícil, creo que no se ha dado casi nunca, no recuerdo ahora mismo, pero en su caso ustedes van a estar probando sus fichas, así que es posible que sí se dé un poco. Recuerden que en caso de que tengan un error de concordancia, verifiquen su ficha para la siguiente batalla, la mejoran, la modifican y listo, evitan ese error. El siguiente es el error de manipulación. Se comete cuando intento realizar una manipulación forzada. Por ejemplo, mi oponente, yo pienso que él cometió algún tipo de error y no escribió que la brisa acariciaba su cabello, así que no hay relación de la brisa con mi oponente. Bajo esa lógica, canto un error y manipulo diciendo que la brisa sopla tan duro que le ala el cabello y le duele el cuero cabelludo, y por ende la acción que me lanzó falla porque le dolía el cuero cabelludo. Esto es una manipulación forzada dentro de Blast, no se puede realizar, así que esto sería directamente un error de manipulación. No tiene relación con las reglas de manipulación, y no tiene relación con las reglas de errores, también podría ser un error falso. Entonces estoy tratando de forzar una manipulación a mi oponente, no es posible, así que se da un error de manipulación. También se da cuando se comete error de lógica, especificación, concordancia, falta a la regla, sello obligatorio o recurso agotado en la porción en donde se intenta manipular. Si yo estoy haciendo algún tipo de manipulación blanca al turno de mi oponente y yo cometo algún otro error en esa manipulación blanca, se me puede cantar error de manipulación. Si yo estoy haciendo una manipulación directa, recuerden que la manipulación directa es la manipulación por error. Yo estoy haciendo una manipulación directa al oponente y cometo alguno de los otros errores, sacando sintaxis, redacción y protocolo. Cometo alguno de los otros errores, me pueden cantar error de manipulación y literalmente mi oponente se salva del castigo que yo le iba a imponer. Un ejemplo: en respuesta a un turno en donde un ninja experto lanza un kunai. Cuando yo vi eso en WhatsApp me traumé bastante. El oponente no describe con qué mano sostiene y lanza el kunai. Tampoco indica que mueve su brazo ni los músculos utilizados para el lanzamiento. Debido a esto, manipulo. El oponente se cortó la mano izquierda al agarrar el kunai. Por ser un objeto con veneno, el oponente muere poco después de cortarse. Es una manipulación sumamente forzada. Mi ficha de propiedades indica que soy un ninja experto. Entonces estoy cometiendo, dentro de la manipulación forzada que estoy intentando realizar, estoy cometiendo un error de lógica y por ende un error de manipulación. El castigo para este error es la eliminación completa del turno, al igual que el error de concordancia. No importa qué diga el resto del turno, se elimina todo y se toma como una ausencia de movimientos. Llegamos al error de sello obligatorio. Este es otro que forma parte de la trinidad de los errores. Se comete más que el error de manipulación, aunque no lo parezca. Conocemos el sello obligatorio, tuvimos un tema en donde explicamos el sello obligatorio. Así que el error de sello obligatorio se comete cuando se realiza un sello obligatorio. Así de simple. Ejemplo: Pepe tiene una visión completa que cubre 360 grados y 1 kilómetro hacia todas las direcciones. Estando en un campo que mide lo mismo que un ring de boxeo profesional, Pepe indica que todo aquello que esté en su rango de visión morirá instantáneamente. Sello obligatorio de texto. El castigo para este error: eliminación completa del turno. No importa lo que diga el resto del turno, se elimina absolutamente todo y se toma como una ausencia de movimientos. Es un castigo muy similar al de concordancia y manipulación. Continuamos con el error de recurso agotado. Es difícil llegar a este tipo de error porque las batallas acaban antes de que se puedan agotar los recursos. Hay una forma de juego muy interesante a la que yo le llamo dequeo, que se basa más que en ataque-defensa, se basa en
agotar los recursos del oponente para que éste no pueda hacer más acciones. En cuanto a acciones especiales se refiere, este error se comete cuando se sobrepasa el límite de uso en un recurso agotable. Recordemos que varios recursos agotables los vimos en el tema 9, por ejemplo, factor suerte, defensas impenetrables, defensas antitodo, acciones rule breaker. Ese tipo de cosas tienen un límite de uso. Entonces, si yo llevo a mi oponente a utilizar 3 veces el factor suerte, cualquier turno en donde mi oponente utilice el factor suerte nuevamente va a cometer este error. Y así sucede con todos los demás. Cuando llega también al fin de la energía y utiliza energía, se comete este error. Cuando se hacen 3 acciones en vez de 2 acciones, se comete este error. El castigo para este error es manipulación directa en base a la realidad del turno. Aquí tienes el derecho de describir cómo el oponente falla usando el recurso que ya tenía agotado. ¿Ok? También puedes optar por la eliminación completa del turno del oponente. Se toma como una ausencia de movimientos. Entonces, en este tienes 2 opciones. Puedes utilizar cualquiera de las 2 dependiendo de cuál te convenga más. Todo depende también del caso y de lo que esté sucediendo como tal. Continuamos con el error de falta a la regla. Al inicio les mencioné que hay ciertas reglas que no caen dentro de una categoría o de un tipo en específico, como las de manipulación o las de sello obligatorio. Este error se comete cuando, nuevamente, existen algunas reglas muy específicas que no entran en un conjunto o grupo homogéneo de reglas. Para esto tenemos que irnos entonces a la guía de Blast y saber identificar cuáles son estas reglas. Yo voy a colocar 2 ejemplos aquí de las que más suceden. Se falta a la regla 9 de la sección de acciones y efectos. ¿Qué dice la regla 9? Que aunque tú, el usuario, estés leyendo lo que hace el oponente enemigo, tu oponente no puede saber esto si no encuentra algún método o si no es obvio lo que está haciendo tu oponente. ¿Qué quiere decir esto? Que si tu oponente, digamos que es un simbiote, Venom, unas acciones que estoy viendo últimamente, entierra el simbiote para atacar por debajo de la tierra, etcétera, etcétera, tú simplemente no puedes esquivar porque sí. ¿Por qué esquivaste? ¿Por qué tu personaje está haciendo eso? ¿Cuál fue el motivo para hacer esa acción? Entonces, necesitas establecer algún tipo de detección o de método que te permita a ti entender lo que está sucediendo y esquivar. Puedes que establezcas un método en donde tu personaje realmente no entienda qué está sucediendo, pero aún así pueda defenderse. Como ejemplo, agarro al mismo Spider-Man y su sentido arácnido. Entonces, esta es una regla que existe, la pueden comprobar. Si yo falto a esa regla, estoy cometiendo un error de falta a la regla. Bien. Otra regla, faltar a la regla 6 de unidades utilizadas. La regla número 6 establece que en Blast no se puede expresar ningún tipo de acción con un contador de tiempo o con unidades de tiempo. ¿Qué quiere decir eso? Que yo no te puedo decir a ti que mi ataque te impactará en 2 segundos, o que pasó 1 minuto, o que pasó 1 día, o que en 4 años va a pasar esto. O sea, no se pueden utilizar unidades relacionadas a tiempo. Se pueden utilizar expresiones relacionadas a tiempo, en un momento, en unos segundos, en un instante. Son expresiones que indican que algo va a ocurrir, por ejemplo, rápidamente. Pero decirme ya directamente que en 4 minutos la transformación se deshará. No, 4 minutos no se puede. Por reglas directas de Blast no se puede. Esta regla también está en la guía número 5 y la pueden comprobar. Si yo falto a esa regla, estoy cometiendo un error de falta a la regla. Ejemplo. Pepe accede a su propiedad 4, genera una esfera de agua del tamaño de un balón de baloncesto. Lanza la esfera a gran velocidad con dirección al pecho de su oponente. De impactar, el ataque provocará efectos similares a ser embestido por un camión de carga de contenedores. La acción impactará al oponente en 7 segundos. Aquí vemos el error cometido. Yo puedo decir 7 turnos, es óptimo, es bueno, o en el ciclo 4, se puede decir también, pero no puedo establecer que en segundos, minutos, años, días algo va a suceder. El castigo para este error es eliminación de la acción que contiene el error, no eliminación del turno, sino eliminación de la acción que contiene el error.
Ahora, si el resto del turno depende de esa acción, también es eliminado. Tienen que tener cuidado con hacer acciones muy pegadas o acciones que todo dependan de la inicial. Trate de separar, unir cuando le conviene y así. Entonces, aquí tenemos lo que es el error de falta de la regla. Seguimos con el error de protocolo. Se comete cuando hay contenido inapropiado en la batalla, porno y cosas así como el porno. Insultar fuera de juego a cualquiera de los implicados en la batalla. Una cosa es que su personaje insulte a mi personaje, que es totalmente permitido, y otra cosa es que usted, el usuario, se ponga a insultar, a poner estados referentes a la batalla, insultando, a molestar al juez en chat, a molestar al oponente. Esto es error de protocolo directamente, o sea, un comportamiento ajeno a la batalla. Apurar al oponente también se considera error de protocolo. Si usted quiere que la batalla sea fluida y no demore tanto, entonces coloquen una condición de tiempo de respuesta. Usted no puede estar apurando al oponente si no tiene una condición de estas colocada. Si la tiene, tampoco, espere el tiempo y bueno, ya se verá qué pasa cuando se agote el tiempo que tiene el oponente para responder. Si se salta el turno, se pierde la batalla, dependiendo de la condición. Comportamiento inapropiado durante la batalla. Esto es difícil que suceda. Los egresados, la verdad, mantienen, creo que no se ha cometido, bueno, sí, hay uno que ha cometido ciertos errores de protocolo a lo loco ahí, a lo pro, pero normalmente este error no se ve. La gente sabe comportarse dentro de una batalla. Escribir fuera de su turno también acarrea un error de protocolo. Ejemplo: Pepe no tiene el turno y escribe lo siguiente en el chat de la batalla: hey idiota, te voy a derrotar, yo soy el más pro aquí y tienes que entender cuál es tu lugar. Edgy as fuck. El castigo para este error es pérdida de una acción en el siguiente turno. O sea que en el siguiente turno Pepe va a tener una sola acción, no dos. Y esto me puede ayudar para obligarlo a tener recursos agotados. O sea, digamos que Pepe hizo eso antes de que yo mandara mi turno. O sea, yo estaba escribiendo mi turno, tranquilón, y Pepe se puso modo pro. Ahora que sé que Pepe va a tener solamente una acción en su siguiente turno, yo puedo apretar un poco, mandarle algo bueno, algo contundente que le dificulte la defensa. Entonces, a pesar de que parezca un error menor, lo pondría como un error medio. Error falso. Este error normalmente se da en juez medio o difícil, no se da en juez fácil. Se comete cuando el error cantado por el oponente es incorrecto. Digamos que su oponente en juez medio le cantó un error y le aplicó cierto castigo, ¿no? Usted le canta error falso, porque usted considera que el error que él cantó no es correcto. Si se escucha a alguien cantando, lo voy a dejar. Usted considera que el error que él cantó no es correcto, así que usted le canta error falso. Se produce en juez medio, difícil o sin juez, como les había dicho. Se canta error falso una sola vez. Eso quiere decir que usted canta error falso una sola vez. Su oponente puede cantarle error falso a su error falso. Él también lo puede cantar una sola vez. Y si no se soluciona la situación luego de los errores falsos anidados, se procede a un debate en donde se busca con argumentos y no insultadera de crío de 3 años, donde se busca con argumentos verificar quién tiene la razón, en base a las reglas, no en base a su opinión personal y a su sensei, en base a las reglas de Blast. Entonces, ¿cuál es el castigo para el error falso? El que haya ganado el debate, o si directamente no hubo debate y se aceptó el error falso inmediatamente, se niega el error cantado. O sea, el oponente no puede, el canto que él hizo no es correcto y se niega eso y todo lo relacionado a eso, y el oponente pierde una acción en su siguiente turno. Entonces, hay error falso que se codea con error de manipulación. Usted puede decidir cuál de los dos cantar, dependiendo de la situación. Hay errores falsos que sí solamente son error falso y no entran en ningún otro tipo de error. Entonces, cuál error elegir depende más de usted y de qué le beneficie. Error desconocido. Bien, este es un error que
a la fecha creo que se ha dado, a la fecha desde que regresé, o sea, desde el 2018, se ha dado solamente 2 veces. ¿Okay? 2 veces, es un error muy difícil. Recuerdan que en la porción en el tema número 9, en lo que era tipos de acciones, yo mencioné que habían muchos tipos de acciones que no estaban en la guía y que estaba esperando que se descubrieran para poder hacer sus reglas, o si yo las tenía en mente ya, colocar la regla en la guía, y si no las tenía en mente, hacer su regla. Bien, el error desconocido se da cuando aparece en batalla una situación que no cubre la guía de Blast, que la guía de Blast no tiene ningún tipo de reglamentación para esa situación en específico. Ahí se da el error desconocido. Entonces, obviamente no les voy a dar ejemplos de cómo pueden generar un error desconocido, eso les toca a ustedes descubriendo cosas del juego. Y la resolución para este error, no es un castigo, la resolución para este error es establecer una mini regla para esa batalla en base a la acción realizada que generó el error desconocido, y esta mini regla tiene que dejar a ambos en un estado neutral, como si las acciones que hayan hecho no existiesen. ¿Ok? La batalla continúa desde un estado neutral. Si es posible generar este estado neutral con las acciones en juego, se hace. En caso de que no sea posible, que es la mayoría de las ocasiones, se quitan las acciones del campo y la batalla continúa como tal. Si la persona vuelve a acceder a esa acción que generó el error desconocido, va a estar sujeto entonces a la mini regla que se creó para esa batalla en base a esa acción. Es un poquito difícil que se dé el error desconocido, pero igual se los comento por cualquier cuestión. En esta sección voy a darles algunos consejos. Los he dado a lo largo del tema, pero igual es bueno repetirlos y sintetizarlos. Los errores son uno de los pilares de Blast. Como vimos en el tema 1, las propiedades, los errores, la creatividad y la imaginación son pilares del juego, son lo que hacen el juego diferente a otros estilos. Entonces, si usted logra dominar a la perfección uno o más pilares, su avance en el juego va a ser significativo. En un nivel básico como el que están ustedes ahora mismo, dominar los errores los va a hacer ganar muchísimas batallas de manera muy sencilla. Y recomiendo comenzar el estudio por aquí, por los errores, tratar de dominarlos, tratar de practicar, ver qué es un error y qué no, hacer pruebas. Recuerde que aquí si usted muere, no le pasa nada en vida real, así que olvídese de eso y practique lo que tenga que practicar sin ningún inconveniente. Los niveles de Blast o los diferentes niveles de jugador que hay en Blast se dan por conocimiento de las reglas y por imaginación, por la capacidad de resolver problemas. Mientras más conozca las reglas, más va a poder saber qué hacer y qué no hacer. Y mientras más problemas pueda resolver, mejor va a saber utilizar sus propiedades o las propiedades de cualquier personaje. Podría decirse que el último nivel de juego en Blast es aquella persona que se sabe todas las reglas, sabe cómo aplicar todas las reglas, incluso las que no existen, y además de eso puede realizar cualquier efecto, generar cualquier situación y salir de cualquier situación con cualquier personaje. Entonces, toda esta combinación de elementos que proporciona Blast le ayuda a usted o le brinda a usted la oportunidad de evolucionar su juego. Ahora mismo están chiquitos, ¿sí? Puede que piensen que las cosas que están haciendo son súper poderosas o pasadas o OP, como decimos nosotros acá, pero todo depende de qué tanto maneje usted la guía y sus propiedades. Entonces yo siempre recomiendo comenzar por la sección de errores porque, ya le digo, usted puede ganar batallas sumamente rápido.
Y está de más, yo siempre pongo la sección esta de aclaración diciendo que estas son cosas de Blas, pero ya vamos por el tema 11, el que no entiende que estas son reglas específicas de Blas a estas alturas, no sé qué hace por acá, la verdad. Entonces, siempre les recomiendo, nuevamente, estudiar muy bien la porción de errores. No le tenga miedo al juez, no importa quién sea el juez. Como le dije, el debate es parte del juego. Si su juez se ofende porque usted le debate, no sirve como juez. Parte del juego. Yo me he equivocado numerosas veces en veredictos aquí, revisando 3, 4, 5 peleas al mismo tiempo. Una vez me puse a revisar 13 peleas al mismo tiempo y se me salió el cerebro por el oído. Pero son cosas que suceden, somos humanos y tenemos que entenderlo. Entonces, no se asuste por debatir al juez ni se preocupe por eso. Hágalo directamente, claro, con el orden que merece el juego. O sea, si usted se pone a debatir con signos de interrogación y siendo canchero y demás cosas, hágalo como se debe, argumente como se debe y sea un buen jugador en ese ámbito. No cometa errores de protocolo. O sea, la cuestión del debate es sencilla. Simplemente se contrastan argumentos, se trae a colación la guía de Blas, la regla a la que está apuntando cada argumento y se ve quién tiene razón. Hay una tabla y hay un conjunto de reglas para comparar quién tiene razón. No estamos inventando del aire. Entonces, no tenga miedo de debatir, no tenga miedo de cantar error falso, no tenga miedo de tratar de forzar un error o de hacer cambiar al juez de veredicto. Son cosas del juego y pasan todos los días. Bueno, no todos los días, pasan todas las semanas, si puedo decir, en el grupo de egresados. Y eso que actualmente yo soy el único juez. Entonces, Blas es un juego en donde las partes involucradas se deben comunicar de manera, no voy a decir amena porque no es la palabra, ni de manera alegre ni nada, pero se tienen que comunicar de manera directa y entenderse, porque las situaciones que se pueden generar pueden confundir a los jugadores. Acá difícilmente se van a estar tirando kunais en la cara y cosas de ese estilo, así que recuerde que debatir, comunicarse y hacerlo respetuosamente y de manera directa son claves del éxito en el juego, en caso de que a usted le interese ser exitoso en el juego, claro está. Bueno, caballeros, damas, cualquier otra persona que se identifique como cualquier otra cosa, hemos llegado a su última asignación, la asignación número 10. Esta asignación va a ser un poquito larga porque me gusta que este tema se practique bien, así que les voy a explicar en qué consiste. Realice un análisis de los turnos entregados en las asignaciones de los temas 6, 7, 9 y 10. Determine los errores que tienen esos turnos. En el caso del tema 9, elija uno de los turnos entregados, porque son varios. Y en el caso del tema 10, elija su turno. De los dos que entregaron en grupo, elija el suyo. Entregue al privado. ¿Cómo me va a entregar? Me va a poner turno 1, error tal en esta porción, 2, error tal en esta porción, 3, error tal en esta porción, y así sucesivamente. En caso de que usted haya perdido sus turnos, pídale los turnos a alguien del grupo. Nadie lo manda a tener WhatsApp extraños y andar haciendo vainas raras con su teléfono. Así que pídale los turnos a alguien del grupo, tal vez no los suyos, pídale los de él, igual los puede analizar porque se entrega en privado. Entonces, yo preferiría que lo hicieran cada uno con sus propios turnos. Lo iba a poner en grupo al inicio, pero las vainas en grupo siempre hay ciertas problemáticas, tengo que esperar a este y lo otro, así que vamos a ponerlo a que el que muera solo, así que bien, tienen que hacer el canto de errores de los turnos que han realizado a lo largo del proyecto. Me entregan en privado y ahí yo les verifico para ver qué tal. Esto sería la asignación número 10 y espero que les vaya bien con ella. Con esto finalizamos este último tema del proyecto de Blas, inicialmente la secta Moon, pero los videos me han ayudado con otros proyectos y pienso reutilizarlos infinitas veces y eso es lo que el jugador de X plataforma quiere. O sea, mientras haya personas para
interesadas en aprender, voy a seguir utilizando estos videos porque han demostrado ser funcionales. Me han generado, bueno, posiblemente porque todavía los de Moon no salen, posiblemente me van a generar más egresados que otros proyectos en donde se utilizó texto, y siento que invierten más tiempo los que llegan hasta el final en el estilo. Después de esto nos queda la fase de práctica. Entonces, apenas caduque este tema, vamos a iniciar la fase de práctica inmediatamente, y de ahí se hacen la prueba de egresado y todo lo demás. Le recuerdo algo a usted que está muy próximo a egresar. El hecho de que usted forme parte de Blast no quiere decir que usted no juegue más nada. Lo he dicho en otros videos, pero hay cierta gente, no sé si tienen envidia, no tengo idea, la verdad. La gente es rara, que piensa que las personas que juegan Blast no pueden jugar más nada. Ok, todos ustedes jugaban algo antes de que yo llegara aquí, así que eso no tiene lógica. Usted, si desea, puede ser miembro de la comunidad de Blast, entrar al grupo de egresados, retar, batallar, formar parte del ranking, participar en torneos, ganar premios, etc. Y puede seguir haciendo todo lo que estaba haciendo. Hay ciertas cosas o ciertas condiciones muy lógicas que yo pido al momento de que usted ingrese a la comunidad de Blast, y ninguna de ellas tiene que ver con que no juegue otra cosa, ninguna en absoluto. Entonces, chicos, les doy las gracias por llegar hasta el final. Bueno, no sé si van a pasar este tema, así que les doy gracias por llegar hasta este tema, aunque sea. Y cualquier duda, a la orden. En la parte de práctica, al inicio va a ser un poco rocoso porque van a estar practicando toda la teoría que vieron. No hemos hecho ninguna práctica directamente de batalla, por obvias razones, porque hay que conocer esta teoría antes de. Blast no es solo una forma de escribir, como lo han comprobado en este proyecto. Hay que saber algunas cosas antes de tirarse a hacer un turno. Entonces, las prácticas inicialmente van a ser un poco rocosas, ciertos errores, ciertas explicaciones que voy a tener que hacer, pero no creo que salga mal. Han demostrado con los turnos que han entendido muy bien los temas, y eso es muy bueno. Entonces, me despido por ahora. En caso de que las prácticas finalicen en un tiempo decente, les hago un video de despedida. Y nos vemos entonces en las prácticas, chicos. Muchas gracias.